Hoy es un día común en Europa. Mientras en unas partes del continente azotan las guerras, en otras simplemente juegan cricket. En Francia está aún instaurada la monarquía y el mundo verá grandes cambios tecnológicos en bien pocas décadas. Haydn y Gossec apenas eran unos pequeños adolescentes, dos de los grandes compositores de nuestros tiempos, mientras que Tartini ya hacía de las más hermosas interpretaciones con su violín. William Herschel apenas tenía 7 años y pronto haría grandes sinfonías y grandes descubrimientos en el área de astronomía. Así es, estamos hablando del año 1745, mismo año en el que nació uno de los más grandes inventores sin el cual no podríamos tener toda la tecnología de hoy en día y no podría estar grabando en esa cámara. Bueno, la luz posiblemente la tendríamos, pero no podría estar grabando en esa cámara, ni tendría celular, ni calculadora, ni nada muy, digámoslo así, portátil. Tal vez adivinaste el nombre de nuestro científico, y si no, pues yo te lo digo ahora. De la persona de la que estamos hablando es de Alessandro Volta, que nació en la ciudad de Como, en Italia. Él nació entre una familia noble, mas no muy adinerada. Eran de familia muy numerosa. Les platicaré un poco sobre su vida. Bueno, mejor no un poco, mejor un bastante, porque la verdad es que él hizo muchas cosas y aún así no es tan reconocido como otros científicos o inventores. Él desde la niñez tenía una gran tendencia por estudiar ciencias, matemáticas, física, la química que había en su tiempo, la biología, pero sus padres estaban un poco lejos de esas decisiones y esperaban que él estudiara algo relacionado más al área de humanidades. Pero como no podían decidir por él, en la educación superior él decidió las ciencias, cosa que realizó de manera bastante autónoma. O sea, él estudiaba casi solamente por su cuenta. A sus 18 años ya se enviaba cartas con algunos de los más famosos estudiosos en el área de la electricidad en Europa, donde empezó a interesarse mucho por el tema. O sea, imagínense que siendo más chico que uno, su servidor, ya tenía contacto con todas esas personas. Yo apenas tengo contacto con mis profes. Entre 1765 y 1769, con la ayuda de su amigo Giulio Cesari Gattoni, me equivoqué, sacerdote por cierto, se dedicó particularmente al estudio de fenómenos eléctricos que describió él en sus escritos de una manera muy personal e individual. Eso quiere decir que no tenía mucho que ver con descripciones de otros científicos. De hecho, se lo mandó a un tal Beccaria, que obviamente por su edad y que describía las cosas muy a su parecer, el científico lo rechazó, por lo que Volta decidió publicar todos estos textos que había recopilado durante esos años, en parte para dar a conocer lo que él hizo, estudió y experimentó, y en parte en contra de Beccaria, a quien respetaba mucho, pero quería imponer sus ideas de alguna manera. Su libro, que estaba en latín y del que no me puedo aprender bien el nombre, que se los voy a leer, se llamaba De via attractiva ignis electrici ac phenomenes independentibus, que está en latín y significa algo de el fuego eléctrico, que ahora conocemos como electricidad. Bueno, pues para resumirla, este texto trata sobre los fenómenos eléctricos más básicos y es en parte la semilla de la electricidad que se conoce ahora, el estudio de los fenómenos eléctricos actuales. Bueno, y como habíamos dicho, también fue parte del reclamo contra Battista Beccaria, que no aprobó las ideas de Volta. Hay un hecho que, a mi parecer, tal vez le dio un pequeño bajón a Volta, porque pasó lo siguiente. En el año de 1771, él se dio cuenta de algunos descubrimientos que él creía suyos y particulares
habían sido durante la última década descubiertos y publicados, por lo que él no obtuvo crédito de nada de eso. Pero pues seguramente se le pasó, porque para 1774 inició a dar clases en su ciudad natal, en Como, donde dentro de sus clases en el aula él trataba de darle más prioridad a la ciencia y a las lenguas modernas, más que a nada. Lo demás él lo dejaba en un segundo plano, no tan importante, pero igual lo enseñaba. Para el siguiente año él ya estaba más de profesor de planta en la escuela pública de Como, la escuela real. Y ese mismo año él inventó el electróforo, un aparato que él usaba con un paño de seda para generar fricción y así poder transferir energía desde el aparato hacia cualquier otro objeto, desde su dedo, su lengua o algún aparato que él necesitaba darle un toque. Y no un toque de esos. Realmente este descubrimiento fue descubierto, valga la redundancia, por Johann Wickel, pero a él no se le da tal crédito. Pero sí, nosotros le daremos el crédito a Johann Wickel. Gracias por inventar el electróforo, que ahora no sirve para nada, pero gracias. En 1776, Volta aisló metano y también descubrió que el metano, cuando se juntaba con el aire, en especial la parte del oxígeno, y una chispa eléctrica, creaba combustión, lo que después serían las bases para el motor de combustión interna. También, obviamente, tenía el aparato que generaba las chispas. Sugirió que ese aparato podía mandar una señal por un cable de metal desde su ciudad en Como hasta la ciudad de Milán, algo en lo que estaba muy acertado, pero que nunca lo puso en práctica. Un aparato que en lo particular me pareció muy interesante fue el eudímetro que él hizo. Un eudímetro sirve para medir, generalmente, o se usaba en ese tiempo, para medir la calidad del aire. El suyo, de hecho, pasó a ser el mejor de su época, ya que a diferencia de los otros que había, el suyo era bastante limpio, ya que solo usaba hidrógeno y con reacciones eléctricas, el residuo que quedaba al combinar el hidrógeno con el oxígeno que hay en el aire, que es alrededor del 20%, 21%, generaba agua. Y mientras más cantidad de agua hubiera con la misma cantidad de hidrógeno y energía eléctrica, pues se suponía que la calidad de aire era mayor. Esto con respecto a la cantidad de oxígeno. Bueno, pues en 1778 Volta ocupó la cátedra de física en la Universidad de Pavia, un cargo que tuvo durante los siguientes 40 años en los que él estuvo laborando. En ese mismo año descubrió lo que llamaron energía potencial eléctrica, lo que ahora conocemos como voltaje por su nombre, volta, voltaje. En 1782, él hizo un capacitor para poder almacenar un poco de energía y poder hacer otro tipo de experimentos eléctricos. Pero no hemos llegado a lo principal. En 1791, Volta fue ingresado a la Real Sociedad de Londres y en 1794 fue galardonado con la medalla Copley, algo así como el Nobel de ahora. Se la dieron por sus contribuciones en el fenómeno físico de la electricidad. Se lo dieron justo en el año en el que cumplía 50 años. Pero una parte de mí me dice que se lo dieron porque tal vez los de la Real Sociedad pensaban que ya estaba culminando con toda su investigación en el fenómeno de la electricidad debido a su edad. Ya era un viejo, pero lo que no sabían es que le quedaban 30 y tantos años de vida. Pero bueno, ¿qué más da? Acerquémonos pues al invento que se le considera como el más importante de Volta, que es el descubrimiento de la batería eléctrica. Y sí, sin ella no podrías estar grabando, tal vez no podrías estar viendo este video en tu celular o en tu laptop. ¿Por qué? Porque necesitan una batería. Para entrar en contexto necesitamos mencionar otro descubrimiento, no tan atinado, pero que fue esencial para el descubrimiento de la batería. Galvani, un científico también italiano, se dio cuenta de que al conectar dos tipos diferentes de metales, que eso quiere decir zinc y plata, o plata y cobre, o zinc y cobre, o
demás, a los nervios de las patas de una rana y ponerlos sobre una plancha metálica, podía conseguir que las patas de la rana se movieran. Sí, algo que a él impresionó y a muchos otros científicos también. De hecho, él llamó a esto la electricidad animal y decía que era distinta a la electricidad normal. Y de hecho no, eso fue en lo que estuvo más cerrado. Lo que fue un descubrimiento importantísimo, creo yo, y muchas personas también lo creyeron, fue saber que de alguna manera los animales y sus músculos funcionaban con energía eléctrica. Eso sí que es importante. Y de hecho sí funcionamos todos los animales. Nuestros nervios transmiten corrientes eléctricas pequeñas. Pero aquí fue donde Volta se puso a investigar como loco y descubrió que eran exactamente lo mismo, que simplemente los nervios del animal funcionaban como un transmisor, como lo podría ser un ácido o agua con sal. Para realizar toda esta experimentación con los animales que hizo Volta, él empezó a usar tipos distintos de metales para crear corriente eléctrica. Entre los tipos que usaba se encontraba o la plata y el cobre, o cobre y zinc, o zinc y plata, o etc. Pero tenían que ser dos tipos distintos de metales para que se creara una corriente eléctrica. Esto debido a la diferencia del potencial eléctrico que tiene cada metal, que hace que circulen los electrones. Después de deducir que los animales no tenían energía eléctrica propia, sino que solo los nervios funcionaban como este conductor, Volta se enfocó solo en la parte de los dos metales, porque esto es importante, que dos metales se pasen la corriente. Eso lo puso a pensar mucho y lo llevó a hacer investigaciones y experimentos durante varios años. Entre algunos de los experimentos que él hacía era juntar estos dos metales, luego poner un cable, ponerlo en agua con sal o en ácido, otro cable pero sin que se tocaran, y poner otra vez las mismas placas de metal juntas, y se dio cuenta de que este tipo de líquidos servían como transmisores eléctricos. Podía pasar corriente por ahí sin que se tocaran los cables. El mismo efecto que conseguía cuando ponía los cables en los nervios de las patas de la rana. Solo eran transmisores eléctricos y nada más. De ahí, Volta empezó a hacer una serie de tablas con los nombres de los metales que funcionaban para estos procesos eléctricos. Sí pudo hacer la primer tabla de electricidad y metales que empezó a ser parte de la electroquímica actual. De hecho, Volta se considera muy fundamental para la electroquímica. Pues bueno, sin más, el proceso que descubrió al final de todo Volta fue el de un metal y otro tipo de metal juntos. Esto producía corriente eléctrica. Y se dio cuenta de que si replicaba esto muchas veces y los juntaba varias veces en una columna y separaba cada par de metales por un cartón mojado en agua con sal o en ácido, como lo hemos dicho, que son parte de los conductores, podía generar, mientras más le ponía, generaba más corriente eléctrica, tenía más potencial eléctrico. Y así, con esa investigación y esa columna que hizo, consiguió crear la primer pila eléctrica, porque ahí se almacenaba la energía hasta que se usaba o se conectaba hacia otro lugar. ¿Y cómo conseguía estos metales? Bueno, pues era muy sencillo. Las monedas que se usaban en ese entonces, en la mayor parte de Europa, eran de este tipo de metales, por lo que él podía hacer una fundición para hacer sus plaquitas de metal y que le quedara bien chido. Bueno, pues en 1800 él mandó escritos a la Real Sociedad en Londres sobre sus descubrimientos sobre la pila y quedaron encantados. De hecho, a las pocas semanas su invento estaba por todos lados en Europa, entre los científicos, y esto ayudó un montón en procesos de la electroquímica, desde poder separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, hasta aislar un montón de elementos solos. Sí, la pila fue muy fundamental en el área de la química. De hecho, inicialmente es donde fue más importante, pero también en la parte eléctrica, porque era un aparato que almacenaba energía y que cualquiera podía construir, por lo mismo que les había dicho de las monedas. Volta viajó mucho para promocionar su nuevo invento y hasta Napoleón participó en varias de las ponencias sobre esta batería que había creado Volta. Y sí, a Napoleón le encantó. Finalmente,
Y después de toda una vida de trabajo e investigación en la ciencia, en 1819 Volta se retiró de la investigación. Se fue a una casa de campo muy cerca de la ciudad de Como, donde se dedicó a estar con su esposa y su familia. Ya no le importaba nada más. Y en 1827, a sus 82 años, falleció uno de los grandes inventores del siglo XVIII y XIX, que sin duda llevó a lo que tenemos hoy en tecnología. Él fue pionero en las tecnologías del presente. Y para finalizar, en 1881 la comunidad científica decidió que la unidad para el potencial eléctrico se iba a llamar Volta, unidad que tiene por nombre más o menos el apellido de Volta, un gran honor en su nombre, aunque ya estuviera muerto. Bueno, pues ya sé que me ausenté mucho tiempo, un mesesote me ausenté, pero fue por cuestiones de tareas y demás. Espero que no vuelva a pasar, se acercan los exámenes y proyectos finales en la escuela, pero voy a tratar de tener el contenido antes de que se lleguen las fechas, para no dejar sin videos a la comunidad que cada vez está creciendo más. Pero si aún no estás dentro de la comunidad, pues no olvides en suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Y nos vemos el próximo video la próxima semana. Hasta luego.